Esto es DW Noticias desde Berlín. 2 días después del golpe de Estado perpetrado en Níger, un general de la Guardia Presidencial se dirige a la población proclamándose como el nuevo líder del país. Abdourahmane Tiani se presentó como presidente de lo que bautizó el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria. Esto mientras se acumulan las condenas internacionales por el rompimiento del orden democrático en el país. Estos son nuestros titulares. El general Tiani tiene efectivamente el control del país con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de muchos ciudadanos que se han lanzado a las calles a apoyarlo. Veremos qué escenarios se abren ante la crisis política en Níger. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, corteja a los líderes de los países africanos en una cumbre en San Petersburgo. Algunos han presentado un plan de paz para Ucrania. Putin dice que lo va a estudiar. Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte ofrece disculpas en nombre del Estado por las víctimas de la violencia en las manifestaciones antigubernamentales que conmocionaron al país. La presidenta afirmó que acatará las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tendremos detalles desde Lima. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El gobierno de Estados Unidos se sumó a las condenas internacionales por el golpe de Estado en Níger, críticas que llegan también desde el mismo continente africano. El presidente de Kenia, William Ruto, calificó la toma del poder por los militares de grave revés para África. El general Abdourahmane Tiani se autoproclamó presidente de un nuevo consejo de transición y, por tanto, nuevo líder del país. Dirige la fuerza de élite que asumió el control luego de detener al presidente electo Mohamed Bazoum. El general Tiani pidió apoyo nacional e internacional. Ha sido la última maniobra de los militares golpistas de Níger, el anuncio de la suspensión de la Constitución. Artículo primero. La Constitución del 25 de noviembre de 2010 queda suspendida. El general que lideró el golpe militar pidió apoyo y advirtió contra la intervención extranjera. La acción del Consejo Nacional para la Salvaguardia del país está motivada por el único deseo de preservar nuestra amada patria ante el continuo deterioro de la situación de seguridad de nuestro país. Y esto sin que las autoridades derrocadas nos dejen entrever una solución real a la crisis y tras su pésima gestión económica y social. El general Tiani llevaba años dirigiendo la Guardia Presidencial e influyendo en el ejército. Mientras los militares han declarado a Tiani nuevo jefe de Estado, el presidente depuesto, Mohamed Bazoum, continúa secuestrado y detenido. El golpe ha desencadenado una ola de disturbios en la capital, Niamey. Solo podemos pedir a Dios que nos ayude a traer la paz, para que se restablezca el orden, para que el país vaya mejor. Hemos sufrido mucho. Tras el golpe, la situación en Níger cambiará por completo. A nivel internacional se multiplican las condenas por parte de organizaciones como la ONU y la Unión Africana. Francia condena de la forma más enérgica posible este golpe de Estado militar contra un líder valiente y elegido. Rogamos a todas las partes que entablen un discurso constructivo para restablecer la paz en esta nación hermana. Tras varios golpes de Estado militares, Níger ha encadenado años de inestabilidad política y económica. Como aliado clave de Occidente, ha jugado un papel importante en la lucha contra los grupos armados del Sahel. Ahora crece la preocupación sobre las repercusiones en materia de seguridad. Bien, David Soler Crespo es periodista especializado en África subsahariana y fundador del portal Africa Mundi. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Valencia, en España. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches desde Berlín. Y quisiera preguntarle primero por la situación en relación con Francia. Vemos el enérgico rechazo del presidente francés a este golpe de Estado. El gobierno derrocado mantenía buenas relaciones bilaterales con su expotencia colonizadora. ¿Qué tanto peso? ¿Qué más nos puede contar del peso que tiene este aspecto en la crisis que estamos viendo en desarrollo? Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Francia, evidentemente, ve cómo se le cae uno de los últimos aliados que le quedan en el Sahel, y Emmanuel Macron, que tenía una idea de renovar, por decirlo así, unas alianzas ya vetustas que tenía en el continente africano, ve que ahora mismo cada vez es menos posible.
Tiene peso la influencia de alguna manera que Francia pueda tener en Níger, que recordemos, Níger es el país último en el índice de desarrollo humano y al final es una excolonia francesa y por lo tanto los ciudadanos nigerinos, sienten de alguna manera que Francia está un poco detrás de la falta de desarrollo, pero creo que no es clave para entender por qué el golpe de Estado ocurre. A veces se minusvalora las luchas de poder entre dos hombres, como en este caso ha sido el nuevo general que será el líder del Estado nigerino, Omar Chiani, y el presidente Mohamed Bazoum. Se rumoreaba que Bazoum quería quitar a Chiani porque veía que tenía más ansias de poder y al final este ha hecho un golpe de Estado apoyado por el ejército. Tiene que ver, es normal que Macron esté preocupado. Sin Níger ya solo le queda Chad en el Sahel y la creciente ola de sentimiento antifrancés se nota cada vez más entre los ciudadanos, como hemos visto que ondean las banderas rusas ya no solo en Níger, sino también en Burkina Faso, Mali, Guinea, etc. Ahora, Níger es un país, podríamos casi decir, que acostumbrado a golpes de Estado en cierta medida. ¿Qué significa este nuevo periodo de inestabilidad para la democracia del país, para los habitantes y también para los países de la región? Es triste porque Níger era de las pocas democracias que quedaban en la región. En 2021 tuvo por primera vez un traspaso pacífico de poder entre dos presidentes democráticamente elegidos y justo antes incluso de que Bazoum fuera investido presidente en 2021, ya intentaron un golpe de Estado que esa vez el propio Chiani rechazó y apoyó al presidente. Entonces, que ahora otro gobierno militar se instale en la región es una preocupante tendencia también con respecto a la violencia yihadista y a la estabilidad del propio Níger, ¿no? Muchos de estos gobiernos militares entran con la promesa de traer seguridad. Al final la gente lo que quiere es poder vivir en paz y la democracia suena un poco como que sobra, ¿no? Si me están matando a mi gente, pues al final yo quiero a alguien que me traiga el orden, ¿no? Primero. Pero en Níger no era así. En Níger el año pasado, en 2022, según el índice de terrorismo global, era el segundo país del mundo que más había reducido las muertes por yihadismo y el gobierno tenía una iniciativa un tanto novedosa con respecto al terrorismo yihadista, que era intentar negociar con los terroristas y le estaba saliendo dentro de lo que cabe bien. Por lo tanto, veremos ahora qué ocurre con el nuevo gobierno militar, si sigue o no esta iniciativa o cambia a una manera más dura y cómo afecta esto a la seguridad en el país y en toda la región del Sahel. Era el análisis del periodista David Soler Crespo. David, muchísimas gracias por estas valiosas apreciaciones y ojalá hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Javier. Entre tanto, los líderes africanos abogaron por el fin de la guerra en Ucrania al término de una cumbre celebrada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad de San Petersburgo. Putin aseguró que hablará con los países africanos interesados sobre la situación en torno a Ucrania. Los mandatarios también abordaron el suministro de granos a África. Este se ha visto interrumpido por la guerra y por la negativa de Rusia de prolongar el acuerdo que permitía a Ucrania exportar cereales. Putin ofreció granos gratis a 6 naciones africanas, pero según la Unión Africana, esto no es suficiente. Por más que el presidente ruso intentó desviar la atención de la invasión a Ucrania en esta cumbre, el tema, como veíamos, no fue ignorado por sus socios africanos, como nos lo cuenta el periodista Ricardo Marquina desde Moscú. Concluye en San Petersburgo la cumbre Rusia-África, una cumbre de 2 días que ha servido sobre todo como plataforma de relaciones públicas para Vladimir Putin, que ha querido mostrar que Rusia no es un país aislado del mundo, pese a las duras sanciones occidentales contra Moscú por la invasión rusa de Ucrania. Putin ha prometido ayudas directas en forma de envíos gratuitos de grano a 6 de las naciones africanas más necesitadas y también ha dicho que Rusia trabajará para aumentar el número de beneficiarios. También Putin ha dicho que instructores militares rusos seguirán trabajando en aquellos países africanos que así lo deseen. Por otra parte, Putin ha tenido que escuchar por parte de varios líderes africanos de que ha llegado el momento de sentarse a negociar con Ucrania, de buscar una solución negociada de paz para la guerra en Ucrania, aunque Putin solo ha dicho que estudiará con respeto las propuestas de sus socios africanos. Una respuesta muy parecida a la que dio cuando se presentó el plan de paz por parte de China, del que no hemos sabido nada más hasta la fecha.
Durante mucho tiempo, la contraofensiva de Ucrania no estuvo a la altura de las expectativas. Ahora el país informa de un avance en el sureste. La aldea de Staromayorsk ha sido liberada. Ucrania también afirma haber ganado terreno cerca de Bakhmut. En otras partes del frente se informa de intensos combates. Hace poco más de 7 semanas, el ejército ucraniano inició una contraofensiva para liberar los territorios ocupados por Rusia. Tropas ucranianas en el frente. Estas imágenes, publicadas el viernes por el servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muestran supuestamente soldados ucranianos cerca de Bakhmut. Atacan posiciones rusas con fusiles de asalto. También se ven soldados rusos que se rinden. La contraofensiva de Ucrania parece centrarse en recuperar pequeñas localidades. Otro video difundido el viernes muestra tropas ucranianas que reconquistan la localidad de Staromayorsk en la región de Donetsk. El lugar tiene gran importancia estratégica al encontrarse entre las provincias de Donetsk y Zaporilla. En caso de que realmente se abrieran brechas en la línea de defensa rusa, el ejército ucraniano podría avanzar hacia el sur, hasta la costa. Rusia a su vez intensifica sus ataques a Odesa. Tras la negativa de prolongar el acuerdo del grano, la histórica ciudad portuaria de Ucrania se convirtió en blanco de sus ataques aéreos. El presidente Zelensky realizó en la noche del jueves una visita relámpago a la ciudad para informarse in situ de los daños. A principios de semana, el ataque ruso a la Catedral de la Transfiguración en el casco antiguo de Odesa, patrimonio de la humanidad, causó horror e indignación. El interior resultó gravemente dañado. Escuché el informe sobre las consecuencias de los ataques rusos contra Odesa y la región. Aquí, en la Catedral de la Transfiguración que Rusia intentó destruir, siento que nuestro pueblo, nuestra moral son aún más fuertes que el terror ruso. Los expertos ya están estudiando cómo reconstruir la iglesia. Desde el extranjero se ha ofrecido ayuda para reedificar la simbólica catedral. Un movimiento altamente esperado por el mundo financiero se dio aquí finalmente en Alemania. Paco Furió está con nosotros y la economía. Así es, Javier. Alemania sale por fin de la recesión técnica. Después de 2 trimestres en contracción, la economía alemana no registra de nuevo un crecimiento negativo entre abril y junio. Los nuevos datos, sin embargo, son bastante débiles. El PIB alemán habría registrado un estancamiento, es decir, un crecimiento del 0% entre el primer y segundo trimestre. La primera economía europea, muy dependiente de sus exportaciones, se enfrenta a un escenario internacional complicado. La mayor esperanza es que la inflación siga a la baja y dé un respiro al bolsillo de los alemanes. Y de hecho eso es lo que habría ocurrido ya en julio. Según se publica este viernes, la inflación habría caído al 6,2%. Desde hace 3 semanas se registra un incremento al precio de la gasolina y el diésel en Estados Unidos, cuyo impacto es más severo en los estados de la costa oeste, donde el combustible roza ya los $5 por galón. Jesús García, ¿por qué está aumentando nuevamente la gasolina en Estados Unidos? Pues bueno, este incremento que parece realmente mínimo, Paco, primero te saludo, perdón. Bueno, se está registrando desde hace 3 semanas por el incremento del petróleo, que pasó de $70 a $80 y se ha mantenido ese incremento, aunque ha sido, digamos, como pausado. Entonces, Andrew Gross, que es el portavoz de la Asociación Americana de Automóviles en Estados Unidos, la AAA, como se le conoce, reconoce que eso está afectando evidentemente el precio de la gasolina, que ha impactado principalmente a la costa oeste. El promedio nacional está en $3.73, la gasolina normal, y el diésel está en $3.97 el precio. Pero, por ejemplo, en California y toda la región de la costa oeste, donde está también Oregon y el estado de Washington y Nevada, que son estados muy importantes, pues se están registrando incluso precios cerca casi de los $5 y no se espera que baje próximamente. Hay que destacar también otro dato: la ola de calor extremo aquí en Estados Unidos ha tenido también un impacto en las refinerías que han tenido que bajar la producción. Es una alerta que está en 25 estados. Ayer la administración Biden incluso lanzó una nueva alerta justamente sobre el calor que se está sintiendo en el país, y eso está afectando también la producción
producción. En la costa este, en Nueva York, el precio no ha sido tan alto, sin embargo, sí está por arriba de la media nacional. Y brevemente, ¿cómo afectará esto a la economía de Estados Unidos? Pues esto es mala noticia. Hay que recordar que los recientes datos de la economía que tienen que ver con la inflación y con el GDP, con el Producto Interno Bruto, perdón, pues tienen que no contempló justamente este dato de la alza de la gasolina y eso podría afectar los precios y evidentemente afectar los planes de reducir la inflación a un 2%. Hay que ver y estar muy pendientes con esa parte que tiene que ver con el reporte de los siguientes meses. Además, también hay que tomar en consideración que las reservas de la gasolina en Estados Unidos ha bajado, también lo reconoció la AAA, con un 4% menos con respecto al año pasado. Gracias, Jesús, desde Nueva York. El Fondo Monetario Internacional y Argentina han llegado a un acuerdo técnico sobre la revisión de los objetivos y las metas del Pacto de Refinanciación de la Deuda contraída en 2018 por el país sudamericano con el organismo. Con esta nueva revisión, Argentina recibirá un fondo de 7.500 millones de dólares. Eso sí, el acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas. Este es un pacto sobre la quinta y sexta revisión en el marco del acuerdo del servicio ampliado del Fondo de 30 meses de Argentina, alcanzado en 2022. El FMI reconoce que desde la finalización de la cuarta revisión del acuerdo el 31 de marzo, la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante y no se pudieron cumplir los objetivos clave del programa hasta finales de junio. Y para saber más sobre los detalles de este acuerdo, conectamos ahora con el periodista económico Ismael Bermúdez en Buenos Aires. Saludos y gracias por atendernos. ¿En qué consiste este último acuerdo entre Argentina y el FMI? Cuéntenos. Bueno, básicamente, ante todo, buenas noches. Básicamente, la Argentina está muy golpeada por la sequía. Disminuyeron muy fuerte los ingresos de divisas por las exportaciones. Se calcula un bache, un déficit del orden de los 20.000 millones de dólares, con los cuales la Argentina pasó a tener mayores dificultades para hacer frente a los vencimientos con el propio Fondo Monetario Internacional y con la deuda pública externa en general, y además tuvo una incidencia mayor sobre la inflación, que se proyecta para este año por arriba del 120% anual. Estamos teniendo en la actualidad una inflación mensual de entre el 6 y el 7%. Entonces, luego de meses y meses de negociaciones, este acuerdo abre la posibilidad de que la Argentina empiece a regularizar los pagos con el Fondo Monetario Internacional, básicamente con estos desembolsos, donde el FMI hace un desembolso pero solo para que la Argentina pague los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se mantiene en los mismos valores del 2018, cuando le prestó a la Argentina 45.000 millones de dólares, pero evita que la Argentina incurra en atrasos con el Fondo Monetario Internacional, y eso, si incurriese en atrasos, generaría mayor estrés financiero, cambiario y fiscal en momentos que, desde el punto de vista político, estamos en un momento muy delicado. ¿Y por qué digo delicado? Porque dentro de 2 semanas hay elecciones en la Argentina, lo que se llama elecciones primarias, para ver qué fuerzas políticas pasan esas primarias y pueden intervenir en las elecciones generales presidenciales del mes de octubre. Ismael Bermúdez, en Buenos Aires, muchísimas gracias por estas informaciones. Y de Argentina nos vamos a Perú.
Efectivamente, donde un hito se dio en la crisis política que vive el país. La pregunta es si será suficiente. La presidenta peruana Dina Boluarte pidió perdón en nombre del Estado a los allegados de los fallecidos en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país desde diciembre de 2022. También prometió que su gobierno cumplirá con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en su informe. 77 personas murieron durante la crisis que atravesó el país tras el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Himno Nacional del Perú. Un mea culpa por la violencia durante las protestas de los últimos meses. La frase fue la más relevante del discurso que Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú, pronunció ante el legislativo por el Día de la Independencia. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. En su primer mensaje a la nación ante el Congreso, Boluarte propuso un pacto de reconciliación nacional que busca poner punto y final a la crisis que se desató el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado de su predecesor, Pedro Castillo, en cuyo gobierno fue vicepresidenta. La salida de Castillo derivó en protestas y bloqueos que duraron meses y que dejaron 77 muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad. Desgraciados, nos han pisoteado, los tomos nos han paliado. Son unos desgraciados abusivos. El perdigón lo están tirando a la cintura, al cuerpo. Mientras la mandataria prometía seguir las recomendaciones de la CIDH, en las afueras del Parlamento, grupos de manifestantes exigían su renuncia. Como en otras ocasiones, hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden. La periodista Rosemary Cuevas se encuentra para nosotros en Lima para darnos más detalles de la situación en curso. Rosemary, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Dina Boluarte ha sido objeto de críticas acérrimas por la gestión de las protestas. ¿Qué tan creíble es esta disculpa viniendo de quien muchos consideran la culpable de la represión? Javier, son disculpas que en realidad no tienen credibilidad y esto se puede ver reflejado en la protesta que continúa en estos momentos en el centro de Lima. Tras el discurso de Dina Boluarte, son más los manifestantes que se unen a esta marcha donde no solo participan colectivos de Lima, sino también personas que han llegado desde la semana anterior de regiones andinas de Puno y Ayacucho, que son lugares donde se registró el mayor número de víctimas por la represión policial. Si bien Boluarte pidió disculpas a los deudos y a los heridos, no señaló nada concreto sobre la responsabilidad de estas muertes. De hecho, ella indicó que son 49 las personas fallecidas por enfrentamientos directos, cuando hay pruebas de que muchas de las víctimas recibieron impactos de bala en la cabeza y el tórax y que incluso muchos de ellas, que fueron menores, algunos menores de edad, no estaban participando dentro de las manifestaciones. Boluarte afronta un rechazo de más del 80% de la población y específicamente de las regiones del sur tiene un 92% de desaprobación. Las jornadas de protesta se centran en Lima, pero también hay otras marchas importantes en estas regiones. Y así como continúan las protestas, también continúa la represión y la respuesta violenta de la policía, lo que hace pensar si en verdad estas disculpas son sinceras. Y sin embargo, vemos promesas, Rosemary. ¿Qué tipo de medidas tomaría el gobierno para acatar, como lo dicen las recomendaciones de la CIDH, o sea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y qué significa para los movimientos de protesta en el futuro que probablemente no van a cesar? Boluarte mencionó, como lo decías, que su gobierno cumplirá con las recomendaciones de la Comisión Interamericana, pero no detalló exactamente cuáles van a ser esas medidas, más allá de que firmará un pacto por la reconciliación y la justicia. La Comisión Interamericana hizo 36 recomendaciones a su gobierno donde remarcó la necesidad de reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar que las fuerzas del orden actúen con proporcionalidad dentro de las manifestaciones. Sin embargo, lo que hemos visto en paralelo a este discurso que Boluarte dio dentro del Congreso es que la policía empezó a reprimir a los manifestantes con bombas lacrimógenas y se registraron enfrentamientos con los civiles que intentaban llegar al exterior del Congreso. También se han registrado alrededor de 7 periodistas
que han sido agredidos, han recibido golpes y perdigones por parte de la policía, y otros 2 periodistas que fueron atacados por manifestantes. La situación es aún de crisis y los compromisos y el discurso de Boluarte no ha dado mayor tranquilidad. De hecho, hay otra marcha convocada para mañana y no se descarta que haya más enfrentamientos. El pueblo de Perú sigue esperando que la presidenta pase de las palabras a los hechos. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, por el reporte desde Lima. Vamos a Argentina, donde la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció haber hallado al nieto 133 desaparecido durante la dictadura. Se trata de un sobrino de Mario Santucho, líder fundador de la organización guerrillera ERP, y cuya madre, Cristina Navajas, fue secuestrada y desaparecida en 1976. El nieto 133, que en su momento fue apropiado por un militar y una enfermera, pudo reencontrarse este viernes con su familia biológica, tras haber pasado casi 50 años separados. Las Abuelas de Plaza de Mayo aún buscan a unos 300 nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres. Antes de irnos, los pingüinos son las aves marinas que más rápido saben nadar. Científicos chinos dicen haber descubierto el secreto que los hace tan veloces dentro del agua. Con estos hallazgos quieren desarrollar una nueva generación de vehículos submarinos. Su divertida manera de caminar o la monogamia son características que les hacen peculiares. El pingüino gentú puede alcanzar velocidades de hasta 36 kilómetros por hora. Es la ave marina más rápida. Ni los futbolistas más veloces llegan a tal velocidad cuando sprintan. Científicos chinos trabajan para descifrar el secreto que convierte a estas aves en veloces nadadoras. Tomamos videos y fotos de los pingüinos y a partir de las imágenes construimos un modelo matemático. Luego usamos nuestro propio código para estudiar las simulaciones por computadora. Queremos estudiar cómo nadan los pingüinos y utilizar lo que obtengamos de las simulaciones para desarrollar vehículos biónicos. Los científicos intentan sacar provecho de millones de años de evolución de los pingüinos. Sus alas han evolucionado hasta convertirse en aletas para impulsarse en el agua. Las plumas, densas y cortas, bloquean el aire entre la piel y el agua para minimizar la fricción. Como los delfines, los pingüinos nadan bajo el agua, salen a tomar aire y vuelven a sumergirse. Investigadores han descubierto que los pingüinos optimizan el ángulo de las alas para impulsarse dentro del agua. Ahora quieren construir un robot imitando estas alas. Puede que no se parezca a un pingüino, pero tendrá las alas de un pingüino. Estos robots se podrían aplicar en la detección de fugas en tuberías submarinas o en el descubrimiento de nuevas especies de plantas marinas, entre otras muchas posibilidades. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando gusten en nuestro sitio web y redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Que la pasen bien.